Sean todos ustedes muy bienvenidos. La clase del día de hoy tiene que ver con el rectificador de onda completa con filtro condensador. En realidad este equipo lo que hace es transformar una forma de onda en otra, de acuerdo a nuestras necesidades. Los elementos, aparatos que vamos a utilizar para la confección de este equipo son los siguientes. En primer lugar, en este sector de aquí, en la parte izquierda de su pantalla, se van a encontrar con el transformador reductor de 220 voltios a 12 voltios en corriente alterna. Luego, sabemos que este lado es el primario. Vamos a colocar acá primario, donde están los cables de color rojo. Por esta zona se van a conectar los 220 voltios. Este equipo internamente va a transformar esta energía en 12 voltios. Pero en ambos casos, este es el secundario. Secundario. En ambos casos, eh, la corriente es alterna. Corriente alterna. Por lo general, en una carga de 12 voltios lo que necesitamos es corriente continua. Así que vamos a tener un pequeño problema aquí que vamos a tener que rectificar. Y justamente para eso estamos haciendo este modelo. Luego tenemos un condensador electrolítico. Un condensador es un elemento que almacena energía en forma de carga o campo eléctrico. ¿Ya? Es, viene a ser como un filtro, un amortiguador de la energía de la carga. Lo que hace es suavizar la forma de onda de la corriente alterna, los rizos de la corriente alterna, y la coloca de una forma más alineada, una forma más recta para que pueda ser utilizada. El terminal de acá, el más cortito, es el terminal negativo y el terminal más largo es el terminal positivo. En tercer lugar, simplemente tenemos estas borneras de conexiones que son de características PCB. ¿Qué significa PCB? En realidad esto es para placa de circuito impreso. Eh, Acá tenemos una resistencia de 1 kilo ohm que va a representar a nuestra carga eléctrica, nuestro consumo, carga eléctrica o consumo eléctrico. Por este lado de acá tenemos varios modelos de un rectificador tipo puente. Un rectificador puente en realidad es el conjunto de 4 diodos, como lo podemos ver en la última imagen del lado de acá. ¿Y qué es un diodo? El diodo es un elemento semiconductor que solamente deja pasar la corriente eléctrica en una sola dirección. Si ustedes pueden observar, hay una parte oscura, una parte negra acá en el diodo y una parte que es una franja de color plata. Esa franja de color plata es la dirección en la cual puede ir la corriente eléctrica. Ejemplo, voy a dibujar acá un diodo. ¿Ya? Y si la franja está para este sector, significa que la corriente puede viajar solamente en esa dirección, no puede ir desde acá hacia acá. Acá no puede, acá sí. Ahora, si la franja estuviera del otro extremo, vamos a dibujar acá hacia el otro lado, la corriente podría ir fácilmente en esta dirección, pero no podría ir en dirección hacia la derecha. Así funciona un diodo. Y es muy útil cuando hablamos de un puente rectificador porque lo que va a ser rectificar la forma de onda de la corriente. Y eso también se lo voy a explicar más adelante en un simulador. Por último tenemos un interruptor. De estos necesitamos dos por dos. ¿Ya? Acá tenemos la entrada y acá tenemos la salida. Es todo lo que necesitamos para construir un puente, un rectificador de onda completa con filtro condensador. Este es el elemento clave para poder confeccionar nuestro circuito. Los voy a llevar acá. Esta es la forma de onda de la corriente alterna y esta es la forma de onda de la corriente continua. Esta es la que necesitamos, ¿ya? Para nuestro consumo eléctrico, nuestra resistencia de 1 kilo. Ok, para poder demostrar cómo transformar de una forma en otra y a la vez rectificarla a través del filtro condensador,
voy a utilizar un software que se llama LiveWire. LiveWire, que está de licencia gratuita en internet por si lo quieren descargar, así se llama LiveWire, que viene en conjunto inmediatamente con el software PCB Wizard. No me recuerdo si esto era con 2Z o con una Z. ¿Ya? LiveWire, PCB Wizard. Ambos están en software descargable en una sola carpeta. Ustedes lo ponen ahí en el buscador de Google y van a poder descargarlo gratuitamente para poder tenerlo en su equipo. Y van a ver que tiene bastantes aplicaciones. Nos vamos a ir entonces al primer software llamado LiveWire. Vamos al LiveWire, que es este software que está aquí. Como pueden ver, tiene una interfaz bastante simple. Es una pantalla en blanco con una cajita de herramientas aquí a la derecha. En esta cajita de herramientas yo voy a poder encontrar varias cosas. Y dentro de todos esos elementos van a estar las partes con las que yo voy a confeccionar mi circuito eléctrico. Lo primero que necesito es una fuente de corriente alterna, como un enchufe de nuestra casa. Vamos a buscar acá en los elementos de poder. Y aquí tenemos el símbolo de la fuente de corriente alterna. Vamos a agrandar un poquito la imagen para que ustedes la puedan ver mejor. Espero que se pueda apreciar bien ahí. Y acá le vamos a colocar el voltaje que tenemos en nuestros enchufes de la casa. Vamos a colocar que esta es una fuente de corriente alterna de un voltaje RMS o valor cuadrático medio de 220 voltios, acá al lado está la unidad, voltios, con una frecuencia, acá en Chile nuestra frecuencia es de 50 Hz, quiere decir que la corriente y el voltaje eléctrico, las formas de onda senoidal que tienen, hacen 50 ciclos en un segundo. Vamos a colocar OK, y ahí está, fuente de corriente alterna, fuente de voltaje 1, 220 voltios de 50 Hz. Esta es la frecuencia, este es el voltaje, la tensión. Luego vamos a necesitar nuestro transformador, como lo habíamos visto acá en la figura. El primer elemento que está aquí, que el primario 220 y el secundario 12 voltios en corriente alterna. Lo vamos a buscar acá dentro de nuestros elementos que están aquí. El transformador se encuentra en los elementos pasivos, en pasivos componentes. Lo vamos a buscar aquí. Ahí está, al final. Lo vamos a colocar aquí en nuestro circuito. Vamos a ver qué otra cosa necesitamos de acá de esta misma cajita de herramientas. Vamos a colocar nuestra resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a buscar nuestro capacitor electrolítico. Ahí tenemos un capacitor electrolítico. Y otra cosa que necesitábamos dentro de este circuito era un interruptor. Y el interruptor está en los componentes de entrada. Ahí vamos a buscar, vamos a necesitar un interruptor por aquí. Y vamos a necesitar otro interruptor por acá. Si se dan cuenta, la nomenclatura dice SW1 y SW2. Significa switch 1 y switch 2, que significa interruptor 1 e interruptor 2. Vamos a alejar esto lo que más podamos hacia la izquierda para tener espacio. Ahí vamos a colocar el interruptor lo más cercano a esta zona y vamos a empezar a conectar inmediatamente. Luego vamos a conectar nuestro transformador por aquí, por el primario, en la parte de fase y en la parte de neutro. Ahí se nos soltó el cable. Ahí. Luego, este interruptor lo vamos a girar un poco. Lo vamos a girar en posición vertical. ¿Por qué? Porque vamos a colocar aquí nuestro condensador. Con este interruptor nosotros vamos a activar el condensador para que ustedes puedan ver el efecto que produce en este circuito. Y nos falta lo más importante, que es nuestro puente rectificador. Y el puente rectificador está en los conductores discretos, semiconductores discretos. Ahí está el rectificador puente. Ahí tenemos un diodo. Voy a sacar un diodo para que lo vean. El diodo es este elemento que está aquí. Ahí está, ¿no? Lo habíamos visto recién. Este elemento que está acá. Eso es esto que está aquí. Esto.
Y el puente rectificador es el conjunto de 4 de estos. O sea, ahí tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4. En un solo elemento. Por ende tiene 4 patitas. 1, 2, 3, 4. 2 son alternas y 2 son continuas. Ahí lo vamos a revisar. Ahí están, ¿no ven? 1, 2, 3, 4. Hay otros modelos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Pero todos tienen 4 terminales, ¿no ven? 4 terminales. Vamos a volver a nuestro esquema. Vamos a sacar este diodo que habíamos sacado como ejemplo. Y ahora sí, vamos a empezar a conectar nuestro circuito. Voy a correr esto un poquito más para acá. Te lo voy a dejar por aquí. Y la carga la vamos a dejar por acá. Entonces, por los extremos, por la salida del transformador, donde ya están los 12 voltios en corriente alterna, vamos a alimentar por esta zona el rectificador tipo puente. El puente rectificador. Y la salida aquí. Listo, ya tenemos la entrada en corriente alterna de 220 voltios y la salida del transformador en 12 voltios, pero también de corriente alterna. Pero por el otro extremo, las otras patitas que sobran del puente rectificador, ya se rectificó, por eso se llama puente rectificador, porque rectifica la forma de onda de la corriente. Y eso lo vamos a ver a través de una gráfica. Vamos a conectar aquí la carga primero, nos vamos a preocupar de la carga, por este otro lado de aquí, y por el otro lado también, al tiro a la carga. Ustedes siempre piensen en la carga eléctrica. La carga eléctrica es lo primero. Esto es un filtro y ya van a ver cómo funciona. Se va a conectar en paralelo a la carga, o sea que van a compartir estos puntos en común, ese de arriba y ese de acá abajo. Eso significa que esté en paralelo. Vamos a conectar aquí, vamos a hacer un puentecito entre el interruptor y el condensador para cuando nosotros queramos podamos apretar el interruptor y empezar a filtrar la forma de onda. Ahí va a empezar a actuar el condensador. Mientras el interruptor esté apagado, esto pasa directa, la corriente pasa directo hacia la carga. No hay ningún efecto adverso. Listo, nuestro circuito del puente del rectificador de onda completa está terminado, ¿ya? Y vamos a ver cómo puede afectar un condensador a la forma de onda de la corriente. Por ende, esto lo vamos a subir lo que más podamos acá arriba, ¿ya? Y vamos a sacar un instrumento de medición que se llama osciloscopio. Lo vamos a poner por aquí para que no estorbe. Y vamos a sacar nuestra cajita de herramientas para que nos dé espacio. Voy a conectar el canal 1, porque esto tiene 2 canales. Hay otros osciloscopios más modernos que tienen más canales, pero yo necesito ver 2 canales, que es el canal 1 y el canal 2. El canal 1 se lo voy a entregar a la entrada de este circuito. El positivo lo voy a conectar a la fase de arriba. Ahí está. Se me soltó ahí el cable. Y el negativo lo voy a conectar al neutro, aquí abajo. Conectamos ahí y listo. Ahora, el canal 2 lo voy a enfocar única y exclusivamente a la salida, o sea, a la carga, al lado de la carga. Cómo entra la carga, voy a observar cómo se ve la forma de onda de la corriente y voy a ver cómo se ve la forma de onda en la salida. Entonces, primero voy a analizar la entrada. Voy a integrar una gráfica aquí que se vea lo más clara posible. Le voy a asignar propiedades a esta tabla. Voy a decir que mi voltaje máximo de visibilidad va a ser de 350 voltios por el lado positivo y en la recta mínima por el otro extremo menos 350 voltios para que se pueda apreciar el voltaje de 200 voltios por completo con su valor peak incluido. Ahora, el tiempo en segundos, eso lo voy a dejar así como está. Voy a colocar OK y listo. Tenemos entonces desde 0 a 175 y a 350. Después tenemos desde 0 a menos 175 y a menos 350. Por ende, voy a iniciar
el proceso. Todavía no tengo conectado el canal 2 para ver la carga, cómo se comporta la energía en la carga, sino que estoy solamente analizando la entrada, cómo viene desde el lado de acá, desde el enchufe de la casa, del enchufe de la pared. Vamos a colocar play y observen. Acá no hay energía todavía, se ve una franja roja que está en cero. ¿Por qué? Porque todavía la energía no está pasando por ahí. Pero desde el momento en que yo apriete el interruptor para darle el paso inicial a la energía eléctrica, va a ocurrir lo siguiente, observen. Se puede ver ahí una franja roja que va avanzando y va cubriendo tanto el lado positivo de la gráfica como el lado negativo de la gráfica. Esa es la velocidad con la que se mueve la corriente alterna dentro de una gráfica. A 50 Hz, o sea, a 50 ciclos por segundo. Ustedes no van a ser capaces de ver cómo se comporta la forma de onda de la corriente alterna si es que no bajan la frecuencia. Y la vamos a bajar única y exclusivamente para propósitos educativos, porque en la realidad no podemos hacerlo. Ya la energía ya viene con 50 Hz. Pero yo la voy a bajar aquí para que ustedes puedan observar cómo se comporta la corriente alterna. La voy a bajar primero a la mitad, o sea, a 25 hercios. 25 hercios y observen. Ya podemos observar un pequeño cambio en la velocidad de movimiento de la corriente alterna, pero aún está demasiado rápido para que nosotros la podamos distinguir o visibilizar. Voy a bajar esto de 25, me voy a ir al extremo, me voy a bajar a 1 Hz y observen. Observen cómo sube y baja la corriente alterna de positivo a negativo. Llega a un pic máximo positivo y llega a un pic máximo negativo, pasando siempre por cero. ¿Ya? Así se comporta la corriente alterna, la de nuestros enchufes de la pared, de la casa. Ahora, ¿cómo se comporta la corriente continua? El otro extremo, por donde sale el transformador, a donde está la carga. Entonces vamos a conectar, vamos a parar la simulación, vamos a conectar el canal 2, negativo con negativo, aquí, negativo con negativo, y positivo con positivo. Ahí. Lo único que estoy haciendo, estoy alimentando aquí no alimentando, sino que conectando mis pinzas del instrumento en la salida, en paralelo a la carga, la resistencia de 1 kilo ohm. Y vamos a ver cómo se comporta la salida. Vamos a desconectar un cable de la entrada para que no se confundan las dos señales. Luego conectamos las dos y las comparamos. Listo. Voy a colocar play y observen. Se ve tan pequeño. Esa es la salida. ¿Ya? El puente rectificador hizo su trabajo. Cortó la forma de onda senoidal de la corriente alterna, la cortó a la mitad. Entonces la corriente alterna se mueve solamente por un semiciclo de la gráfica y eso a mi ver es corriente continua. O sea que solamente yo me estoy moviendo por un cuadrante de la gráfica, el cuadrante positivo. Eso en definitivas cuentas es la corriente continua. Sin embargo, la cantidad de rebotes, la cantidad de rizos que genera en el semiciclo positivo de la gráfica no es bueno para la carga ni para el sistema. Con el tiempo se va a deteriorar rápidamente nuestra carga y va a empezar a fallar. Por ende yo tengo que alisar este rizo, estos saltos que está dando el semiciclo de la corriente a algo que sea más lineal, para que se parezca más a esta gráfica que les voy a mostrar aquí. A esta gráfica, en este sector. La voy a encerrar acá en un círculo, ahí, para que se parezca a esa gráfica. Lo que tenemos nosotros son rizos que están saltando así, y eso es malo. Ya, vamos a borrar ese dibujo que hicimos. Se tiene que ver lo más recto posible. Vamos a volver a nuestra simulación aquí. Entonces voy a achicar la gráfica para que ustedes la puedan visibilizar mejor y para eso le voy a cambiar las propiedades. Como ustedes pueden ver, el voltaje ya no es de 220 voltios hacia arriba, sino que ahora tenemos una salida de 12 voltios. Así que voy a dejar el semiciclo
en 25 voltios para que se pueda visualizar mejor. Voy a ir a propiedades, voy a colocar, acá estaba en 350, ahora lo voy a dejar en 25 nomás para achicar la gráfica. 25 por arriba y abajo menos 25. Ahí está. Es más, le voy a dar un poco más para que quede dentro de la gráfica. Le voy a dar acá 40 y acá menos 40. Enter. Ahí está dentro de la gráfica. Como pueden ver, el semiciclo se está comportando a saltos en la parte positiva del cuadrante de la gráfica. Estamos hablando de corriente continua, pero una corriente continua muy semisinusoidal. Entonces no nos conviene, no estamos generando una buena salida, una buena carga eléctrica. Así que observen lo que ocurre si yo integro al condensador como parte de este circuito, y lo voy a hacer con este interruptor que está aquí. Observen lo que ocurre con la gráfica. La recortó un poco. Pueden observar que ya no está tocando ya la parte del medio, el cero, ya no lo está tocando, sino que lo recortó un poco hacia arriba, y eso es lo que hace el condensador. Esa es la función que cumple el condensador. Ahora, dependiendo de lo que nosotros queramos lograr, nosotros podemos ir aumentando o disminuyendo la capacidad del condensador. El condensador se elige bajo dos parámetros. El primer parámetro es el voltaje y el segundo parámetro es su capacidad. Desde el punto de vista del voltaje, tiene que estar alineado con el voltaje de la carga, tiene que estar alineado con el voltaje de salida. O sea, si la carga va a funcionar con 25 voltios, el condensador tiene que tener como límite mínimo 25 voltios. No puede tener menos que eso, porque si no se va a quemar muy fácilmente y explotan. Así que es muy peligroso también. Y otro motivo por los que explotan es si se conectan de forma inversa. O sea, el positivo debe ir en la parte positiva, el negativo debe ir en la parte negativa, o si no, no va a funcionar. Vamos a ver si aumentamos la capacidad. La capacidad de los condensadores se mide en microfaradios, ¿ya? Y dijimos que los condensadores almacenan energía en forma de campo eléctrico. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a apagar el condensador. Observen, antes de apagar el condensador, observen cómo estaba la gráfica. Estaba cortada a esta altura, ya no está tocando el cero, ¿no ven? Y este es el límite máximo. Así se está moviendo la corriente en este momento. Vamos a aumentar el tamaño del condensador, lo vamos a aumentar a 1000 microfaradios. Le vamos a agregar un cero aquí. Ok, y observen. Miren cómo se ha recortado la forma de onda senoidal de la corriente alterna para convertirla en corriente continua de semiciclo, y está recortada muy ajustada allá arriba, y cada vez que yo voy subiendo el tamaño del condensador se va alineando más a lo que yo voy necesitando. Observen, lo voy a subir ahora a otro valor comercial, unos 2200 microfaradios, que también lo podemos encontrar en el comercio. 2200 microfaradios. Observen cómo se va ajustando, cómo se va alineando nuestra forma de onda. La estamos recortando, la estamos maniobrando a nuestro antojo, solamente con este elemento, con el condensador. Lo vamos a aumentar a 4700 microfaradios. Veamos, observen, cada vez más alineada. Y así sucesivamente, entre más alto sea el condensador, más alineado va a estar arriba. Solamente por jugar le voy a colocar acá 10.000 microfaradios. Observen. Si yo pudiera extender la gráfica, así se vería la corriente. Vamos a aumentar, le vamos a devolver los 350 voltios aquí y le vamos a colocar menos 350 voltios para incluir la forma de onda de la corriente alterna. Observen cómo se ve la línea, se ve casi continua. No se perciben casi los saltos, las alteraciones. Vamos a aumentar la gráfica acá. Vamos a extender aquí la gráfica. Vamos a tapar un poco la carga, que es nuestro protagonista. Ya
y vamos a activar de nuevo el condensador. Observen esa forma de onda casi lineal, que es la que yo necesito en realidad, a un voltaje muy pequeño, que es el voltaje de la carga. Ahora vamos a colocar la corriente eh, alterna de la entrada. Voy a conectar aquí. Recuerden que yo le había sacado el cable recién para que no se interfiera la señal de entrada con la señal de salida. Ahora quiero ver las dos y compararlas. Observen. Miren. Así se comporta la entrada, que es la línea de color rojo, la corriente alterna de la entrada, y así se comporta la corriente continua en la salida donde está la resistencia. Para eso sirve el rectificador de onda completa. Así funciona. Ahora vamos a llevar este esquema, este ejercicio más allá, ya mucho más allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a cortar aquí, vamos a sacar la gráfica, vamos a sacar nuestro equipo osciloscopio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un reemplazo, vamos a transformar este circuito en una placa de circuito impreso. No voy a borrar el circuito que está acá, voy a apagarlo así, voy a apagar los interruptores para que no me gaste energía, después me llega el cobro de la luz. Lo vamos a copiar, botón derecho, copiar, y lo vamos a pegar acá abajito. Ya, vamos a pegar para ir haciendo algunas modificaciones. Acá donde está la fuente le vamos a colocar unos conectores. Vamos a ir a buscar unos conectores para convertirlo en algo real. Vamos a buscar unos conectores, unos terminal blocks. Recuerden que estas piezas de color verde que parecen Lego tienen dos patitas metálicas. Es para hacer conexiones en nuestro circuito. Ya, aquí vamos a conectar nuestras cargas, nuestros interruptores, nuestro todo. Entonces lo voy a llevar acá a nuestro sistema esquemático. Aquí voy a empezar a cambiar esto por esos blocks. Voy a sacar un block, lo vamos a girar hacia el otro lado. Este va a ser nuestro primer block y lo vamos a reemplazar por la fuente aquí. Vamos a colocar esto acá y vamos a conectar ahí, uno ahí y el otro donde estaba, a la salida, ahí. Esto que está aquí es un interruptor. Este lo podemos dejar como está o lo podemos convertir en otro bloque para conectarlo de forma externa. Así que vamos a sacar otro bloque de aquí, vamos a sacar este interruptor de acá, vamos a colocar esto que está aquí. A ver, no, mejor lo voy a dejar ahí, no. ¿En dónde más podemos colocar un...? Acá está el interruptor, condensador, listo. Solamente vamos a colocar este aquí para conectarnos después con un enchufe acá a estos dos tornillos, a donde vamos a meter los 220 volts. Voy a sacar esto que está aquí, voy a sacar mi caja de herramientas y ahora sí voy a sacar el circuito que está acá arriba. Todo esto que está aquí, todo esto que está acá lo voy a eliminar y me voy a quedar con este circuito de acá. Y lo que voy a hacer, voy a transformar esto en una placa de circuito impreso real. Voy a ir acá donde dice herramientas, convertir, diseñar una placa de circuito impreso. Esto está en inglés, pero es muy fácil, es muy amigable este inglés. Design to print a circuit board, que significa diseñar una placa de circuito impreso. Vamos a iniciar acá y nos va a dar algunas opciones. La primera opción, hay dos opciones aquí, mira. La primera dice no, dejar que LeadWire especifique las opciones por mí. Y la segunda opción dice sí, yo deseo decidir cuál va a ser el diseño, cuál va a ser la conversión de mi diseño. Ya. Acá es cuando yo voy a decidir cómo van a ser mis parámetros. Voy a dejar que LeadWire decida las opciones por mí y le voy a dar siguiente y convertir. Observen, me va a llevar al otro software que se llama PCB Wizard y me va a empezar a convertir la placa de circuito impreso. Me aparece un letrerito que dice enrutamiento 100% completado de forma automática. ¿Ya? Cuando dice 100% significa que el circuito está completo acá en la placa. Y eso quiere decir que ya estoy en condiciones de convertirlo en una placa de circuito impreso. Esta es mi primera presentación. Voy a apretar acá OK. Esta es mi primera presentación.
tengo una presentación que se llama Mundo Real o Real World. Ahí, y así se vería en la práctica. Vamos a llevar esto que está aquí, lo vamos a copiar como pantallazo, lo vamos a pegar aquí, listo. Acá yo voy a conectar el interruptor, aquí yo voy a conectar la entrada, aquí van a estar las conexiones de mi transformador, acá está el rectificador tipo puente, acá está el interruptor 2, el condensador electrolítico y la resistencia, que es la carga. Pero esto también yo lo puedo llevar a impresión para después convertirlo en una placa de circuito impreso. Acá es la tercera opción, que se llama Artwork. Ahí. Si yo con esto voy con una impresora láser, lo imprimo y después lo puedo pasar a una placa de circuito impreso de cobre de una cara. Eso es el aprendizaje del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si tienen duda o consulta lo pueden hacer a través de los comentarios. Les ruego a ustedes que me coloquen un like ahí para apoyar nuestra página y lo que hacemos. ¿Ya? Prontamente voy a estar subiendo un nuevo material para ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. Les deseo a todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que se encuentren. Que estén muy bien todos. Hasta luego.